Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Soy Alejandro Pacheco, director de operaciones de Mezcal Casa Alejandro de la Vega. Y los saludo con gusto una vez más para este video. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es ¿cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Un amigo me preguntó, oye, ¿cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Y yo le respondí que había una pregunta corta y una pregunta larga. Y que el día de hoy lo explicaría en este video para que también todas las personas que tengan esta misma inquietud puedan conocer un poco más sobre estas dos bebidas nacionales. Muchos de ustedes han de haber escuchado la famosa frase o las famosas frases que hay por ahí. El tequila se llama tequila pero se apellida mezcal, o alguna otra como el tequila es un mezcal pero no todo mezcal es un tequila. Y para mi amigo estas frases a veces causaban cierta confusión, es decir, si A es B, ¿por qué B no puede ser A? Esta lógica no aplica a estas bebidas. Para eso es necesario comenzar con la respuesta larga, a fin de que ustedes puedan encontrar valor y que este video sea de utilidad para ustedes. Empezaremos bien con esta respuesta larga. ¿De dónde surge el mezcal o de dónde nace el mezcal? Existen tres teorías principales que muy seguramente tocaremos en otros videos. Ahorita es importante ponernos en perspectiva y saber que estamos hablando alrededor de los años de 1700 en la Nueva España. Y situarnos en el año de 1700 nos obliga a saber que estamos hablando de la época colonial, una época en donde México en ese entonces ya se encontraba con 200 años de colonización, es decir, ya había las estructuras suficientes para encontrarnos con el máximo esplendor de lo que fue la colonización española en México o de lo que fue la Nueva España. Las colonias sufrían de un gran control económico, es decir, toda su economía estaba planificada y toda su economía estaba controlada. Esto a través de dos maneras. La primera era de la siguiente forma: la metrópoli o la potencia, que normalmente es un país europeo, obligaba a la colonia a producir ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, si la metrópoli necesitaba plata, ponía a la colonia a producir plata. Si la metrópoli necesitaba algodón, ponía a producir a la colonia algodón. De esta manera la metrópoli controlaba la economía de la colonia para producir según las necesidades de la metrópoli. Esa es la primera forma. La segunda forma consistía a través de un control sobre las compras que debía hacer la colonia. Por ejemplo, si la metrópoli producía vinos y licores, la colonia era obligada a comprar esos vinos y licores. Si la metrópoli producía ropa, por ejemplo, de lana, la metrópoli se veía obligada a comprar esa ropa de lana. De esta manera la metrópoli controlaba la economía de su colonia para beneficiarse de este mercado y crear un mercado y expandir también su mercado. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como muchos de ustedes ya saben, el alcohol era un producto prohibido. Estaba prohibido producir y comercializar alcohol. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en lo que acabamos de explicar. Si la colonia tenía prohibido producir alcohol, pues lógicamente iba a ser obligada a importar el alcohol. En el caso de la Nueva España, al ser prohibido el alcohol, la Nueva España era obligada a importar todo el alcohol que consumía, principalmente de Europa y obviamente principalmente de la metrópoli, que era España. Bebidas como los vinos o la champagne, que eran bebidas europeas que se tenían en un ideal de cosas finas al venir de Europa. Entonces las bebidas alcohólicas nacionales o que se hacían en la Nueva España eran bebidas que se catalogaban de clandestinas, es decir, bebidas que estaban fuera de la ley o fuera de la normativa que marcaba en aquel entonces la Nueva España. La bebida alcohólica seguía existiendo, pero eran estas dos vías las únicas que existían. O era una importación de la metrópoli o era una bebida clandestina e incluso ilegal. Entonces nos situamos en el año de 1795 y es aquí donde por primera vez se otorga una licencia para que una persona pueda producir vino de mezcal.
porque en aquella época al destilado de agave se le conocía como un vino de mezcal. Y a la primera persona que le dieron la licencia para hacer vino de mezcal se llamaba José María Guadalupe de Cuervo y Montaño. Espera, ¿quién eres tú? También conocido como José Cuervo para los cuates. Es a esta persona a la que le dan permiso de poder hacer un destilado de agave y de empezar a producir una bebida alcohólica pues hecha en la Nueva España. La principal concentración de los productores del vino de mezcal o de mezcal de tequila, como también recibió su nombre en un principio, se concentró en aquella época en lo que se denominó la Nueva Galicia. La Nueva Galicia fue un territorio de la Nueva España que el día de hoy comprende estados como Zacatecas, Colima, Nayarit, Aguascalientes y obviamente Jalisco. Jalisco sería por mucho tiempo pues un sitio importante. ¿Por qué? Porque Guadalajara sería la capital de la región de Nueva Galicia y sería aquí donde la mayor parte de asentamientos productores de vino de mezcal pues existirían. Ahora, para no hacerles el cuento tan largo, porque tampoco mi finalidad es aburrirlos, es saber que a partir de ese tiempo pues empezó a difundir esta bebida, se empezó a trabajar en ella, se empezó a exportar y se empezó a hacer un desarrollo alrededor de esta bebida. Las personas que somos de México conocemos la historia de México, sabemos por todos los procesos que tuvo que atravesar México para desarrollarse como nación, pero detrás de esa historia de México pues hay que tener presente que la historia de la bebida nacional siguió desarrollándose. Se creó una identidad nacional a partir de una bebida que fue el tequila y desde ahí empezó el auge también del tequila, haciendo mayor apariciones en lo que serían pues la televisión o algunas películas. En el año de 1974 el tequila recibe la denominación de origen y es ahí donde se marca una separación. Esta bebida antigua que conocimos como vino de mezcal se separaría de esa identidad de lo que es ahora el mezcal. La denominación de origen del mezcal llegaría muchísimo después. Estamos hablando que la denominación del mezcal llegó a partir de los años 90. Es decir, hablamos de una diferencia de casi 20 años. Entonces es por eso también que el tequila empezó a tener mayor auge. Es una bebida con historia, sí, es una bebida que empezó a trabajar en su denominación de origen de una manera temprana, sí, y lo hizo mucho antes de lo que fue el mezcal. Pero a partir de la denominación de origen, estas dos bebidas se separan. Cada una trata de tener su identidad y hacerse diferentes. Ahora, después de toda esta historia, viene la respuesta corta. ¿Cuál es la diferencia entre el tequila y el mezcal? El modo de producción. El modo de producción y todas las cosas que vienen atrás del modo de producción son las cosas que hacen diferente al tequila y al mezcal. Y estas cosas quedan asentadas dentro de las normas. El tequila es una bebida que prácticamente se ha industrializado con el tiempo. Y eso no quiere decir que el mezcal no lo tenga. También hoy en día el mezcal tiene ciertos cuidados y procesos que lo llevan a parecerse a métodos industrializados. Pero sin duda también es una bebida que ha mantenido ese estatus de serenidad, que no corre ni tiene la presión de ser una bebida para que se venda en masas. Por lo tanto busca rescatar ese aspecto ancestral y artesanal cuando se elabora, cosa que el tequila en su mayoría ya no tiene. Normalmente son producciones muy grandes hechas en lo que se conoce como autoclaves. La cocción se hace en autoclaves, mientras que la mayoría de los mezcales que podemos encontrar en el mercado se hace pues de una cocción meramente artesanal a través de un horno cónico de piedra que se hace en el piso y que se cubre. Esto sin duda le da al mezcal un sabor ahumado y es un sabor muy característico y que muchas personas reconocen cuando prueban un mezcal, cosa que no podemos encontrar en el tequila. Si se hace en un autoclave o si se hace en un horno de mampostería con gas, pues obviamente este olor ahumado se pierde y ya no está. La segunda cosa importante que me gustaría resaltar entre esta diferencia del tequila y el mezcal, algo que yo considero muy importante, y es la variedad.
la variedad de agaves que se utilizan en el proceso. Para hacer el tequila solamente se puede ocupar una variedad de agave, que es el agave Tequilana Weber, variedad azul. Para ponerlo en perspectiva, se los voy a poner así. En México existen más de 200 especies de agave, mientras que el tequila solamente tiene una sola especie de agave. Hablamos de una bebida que no tiene variedad, que es el tequila, una bebida que está siendo producida con una sola especie de agave, y por otro lado tenemos una variedad prácticamente interminable, que es el mezcal. Y además pues tenemos todas las variaciones, ¿no? Que si tenemos reposado, añejo, la producción también cambia, el tipo de agua con el que se haga, la región, la altitud, la fermentación, la destilación. Es decir, tenemos una bebida en el mezcal con tantos cambios, con tantas características, con tantas variedades, que es lo que lo hace una bebida rica, una bebida interesante, una bebida en donde nuestras opciones son prácticamente ilimitadas. Mientras que en el tequila, pues bueno, la opción realmente se cierra mucho, y eso hace que la bebida tal vez con el tiempo deje de ser atractiva, para que lo tengan presente y sepan cuál es pues lo que hace tan rico al mezcal y la diferencia que existe en la producción del tequila. Finalmente, una característica que también considero muy importante, el porcentaje de azúcares que tienen estas dos bebidas. Por norma oficial mexicana, el mezcal es una bebida que debe estar hecha 100% de agave, y por lo tanto todos los azúcares que esta bebida tenga tienen que ser del agave. Es más, si ustedes van y revisan una etiqueta de algún mezcal, deben encontrar la leyenda que diga 100% de agave. Por otro lado, el tequila es una bebida cuya norma permite que 51% de los azúcares provengan del agave y que 49% provengan pues de otra fuente de azúcares, como pueden ser la caña, por ejemplo, azúcar de caña o azúcar de maíz. Entonces esto nos habla de otra variedad de tequila, pero ya no un tequila hecho 100% de agave, sino que puede complementarse con alguna otra pues, azúcar. Sí existe el tequila 100% de agave, pero es más fácil que nosotros encontremos tequilas hechos con otros azúcares, porque en la producción también es más fácil hacer al tequila rendidor, para que la producción rinda más, cosa que en el mezcal no se puede hacer. Por eso es 100% de agave. Bueno amigos, espero que este video sea de utilidad para ustedes, espero que hayan encontrado el valor, espero que sea clara mi explicación y que puedan encontrar pues estas diferencias en el tequila y en el mezcal a partir de este proceso histórico que se ha dado entre estas dos bebidas, que sí tienen una historia en común, pero hubo un momento histórico en donde cada quien tomó su propio camino y se separó, y por lo tanto hoy en día estamos hablando de dos bebidas totalmente diferentes. Una bebida artesanal, ancestral, y ya por lo tanto el tequila una bebida más industrializada, que no quiere decir que sea mala, pero simplemente eligió otro camino. Pero lo que sí considero interesante es la variedad. El tequila pues realmente no es muy variado, se puede tornar aburrida, mientras que en el mezcal podemos seguir descubriendo cosas, podemos seguir aprendiendo y prácticamente nunca acabar de aprender con todas las opciones que tenemos. Así que espero verlos en un próximo video, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Hasta luego.